Después de escuchar esta importante recomendación, a ver, platícanos, por favor, hay un déficit que ayer denunciaban, digo, pocas voces críticas en el Estado por lo que en realidad sucede o lo que no se dice en cuanto a déficit millonario de cuenta pública. ¿Frente a qué estamos? Gildardo Real, coordinador del PAN. Buenos días. Muy buenos días, mi estimado Luis Alberto. Precisamente en la revisión de la cuenta pública que se lleva cada año en el Congreso, donde pasan los informes del ISAF, pues vale la pena siempre auditar al auditor, observar al observador. Nosotros no estamos muy contentos con el actuar del ISAF porque pues lo hemos dicho y lo comprobamos de que es laxo con el gobierno del estado, es tolerante y es cómplice, y con los municipios sí es muy exigente y sí es muy feroz y es muy preciso en la medición con una lupa, ¿no? En el tema del gobierno del estado, en los hallazgos que tenemos, como lo hemos dicho, es un gobierno despilfarrador, es un gobierno que opera con déficit. Este año pasado tiene un déficit, es decir, a diferencia de las empresas, el gobierno tiene que lograr un balance de cero, es decir, no hay utilidades, pues, ¿no? Ingresos y egresos debe de ser igual a cero. Pues el gobierno opera con 1.400 millones de pesos de menos, es decir, vive de fiado, pues, ¿no? Es como si una familia que gana entre el matrimonio 25,000 pesos mensuales entre los salarios, pues gasta 35,000 pesos, es decir, tiene un déficit mensual. El gobierno del estado ya presenta 1.400 millones de pesos nomás en el año 2019 y en el acumulado del 2016 3.100 millones de pesos. Esto habla de que en algún momento alguien lo tiene que pagar, ¿no? Ya está siendo observado por calificadoras como un gobierno que vive de los créditos de corto plazo. El año pasado nada más se excedió en 260 millones de créditos de corto plazo. Esto te digo, Luis Alberto, que la ley de disciplina financiera dice que antes de irse este gobierno, 6 meses antes, tiene que liquidarlo. No sé cómo le van a hacer para pagar los 3.100 millones de pesos que traen de corto plazo. Es deuda registrada, más el resto que pueda traer en pago a proveedores u otros rubros, ¿no? 100 millones de pesos de deuda trae arrastrando el eh, Estado de de, deuda a corto plazo. de deuda de corto plazo, de deuda de corto plazo. O sea, haz de cuenta, el próximo gobernador a quien gane en Sonora, va a tener que llegar a pagar 3.100 millones de pesos, Que no le supongamos. corresponden, además, que no se gastó y que no los invirtieron ellos, vale la pena decirlo. Este gobierno se excedió, por ejemplo, en 195% más de lo presupuestado en asesores, 274% más en servicios generales, o sea, pagos superfluos, pues, ¿no? Y 206% más en comunicación y publicidad. Hay 3 calificadoras que es Fitch Ratings, HR Ratings y Moody's, que dicen que les quitaron la calificación de estable a negativa por temas que tienen que cubrir con los desbalances temporales que ya te comenté, o porque se sobrepasan en los créditos de corto plazo y serios problemas de liquidez. Esto es lo observable del gobierno del estado. En el caso de los ayuntamientos, todos emanados de Morena son un verdadero desastre en el tema, Los excesos del gobierno de Sonora son 195% más en asesores, 206% más en publicidad, 200% más en servicios, que da un total de ¿cuánto, por ejemplo? Es decir, los excesos más los 3.100 millones de pesos de deuda a corto plazo, vaya, de eso nada se informó. Bueno, no se habló de seguridad en el informe, menos sí, de esto. Es es decir, correcto. ¿qué Lo que te más? voy, nada ¿A más cuánto asciende todos estos incrementos del Estado? cerca de un poco más de 1.000 millones de pesos de lo que te acabo de decir, nada más en esos 3 rubros. De De los más, tres, aparte de de los los tres mil tres cien. rubros, sí, es decir, estamos hablando de 143 millones de pesos más en materiales, en servicios profesionales, que sean asesores, pagaron 523 millones de pesos más, en otros servicios generales, o sea, gastos superfluos, 320 millones de pesos más, y en servicios financieros que no estaban autorizados, estamos hablando de 57 millones de pesos más. Estamos hablando de temas que no se les presupuestó a ellos y que erogaron de más de 1.000 millones de pesos, ¿no? Ah, Eso.
Esto es en el gobierno del estado. En los ayuntamientos, como te lo vengo diciendo ahorita, todos los municipios de Morena son un verdadero desastre, ineptitud, irresponsabilidad y un desdén por las leyes y por las normas. En el caso de Empalme, Navojoa, Guaymas, Obregón, presentan sobreprecios en arrendamientos. En el caso, por ejemplo, de Navojoa, tienen 1,667 millones de pesos por aclarar. Casi en todas las dependencias ellos presentan irregularidades. En Cajeme, 262 millones de pesos por aclarar. En el caso de Hermosillo y Nogales, se les observa que no cobraron o que cobran la mitad de lo que le corresponde al pago de impuestos por los casinos, de los casineros, como si los casineros nos presentaran un gran desarrollo y una gran aportación social a las ciudades. Estamos hablando de Guaymas, compras infladas como foldes, por ejemplo, de 80% a sobrecosto, a sobreprecio del valor del mercado. En Nogales tienen 180 millones de pesos por aclarar, con 54 obras públicas que no se encontraron autorizadas en los presupuestos. Estamos hablando de que Clips, por ejemplo, algo ridículo, 157% de sobreprecio en compras de Clips, una verdadera vergüenza. Todos los municipios de Morena que presentan irregularidades bastante serias, ¿no? Gilardo, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo. Está el diputado del PRI también, Luis Armando Alcalá, para contestar lo del Estado. Y me permiten, ¿sí? ¿Los dos? ¿Volvemos? Claro, con gusto. Vuelvo aquí en Proyecto Puente. Bien, volvemos. Está el diputado Gilardo Real, se une Luis Armando Alcalá por esta única ocasión, porque nuestro cliente manda también y está la que hubiera la sección de cine los viernes. Vamos a extender después de las 9 el programa, porque pues vale la pena además y está muy importante lo que está anunciando Gilardo y además necesitamos la réplica también para tener las dos visiones. Me decías entonces, Gilardo, porque Armando va a contestar lo del Estado, que pues prácticamente son más de 1,000 millones de pesos en asesores, en publicidad, en servicios, incrementos del Estado, en la cuenta pública es lo que sale, ¿verdad? Más los 3,100 millones de pesos de deuda a corto plazo que tiene que pagar el Estado. ¿Algo más del Estado, Gilardo? Es decir, ¿sí resumí bien o tiene otros datos más? Un par de temas más. Aquí lo más catastrófico de este gobierno es la poca inversión. Es decir, creo que tú ya lo tocaste hace un par de días. Este gobierno invierte en obra pública alrededor del 2.4%, lo dice el INEGI, de su presupuesto. Estamos hablando que de los 70,000 millones de pesos se invierten 800, máximo 1,000 millones de pesos al año. Es el promedio que trae esta gobernadora. Estamos hablando que el exgobernador Guillermo Padres y el otro exgobernador, el ingeniero Eduardo Busch, invertían a niveles de 5,000 millones de pesos al año, el 12.7% al año. Estamos hablando de que si juntan los niveles de crecimiento económico, que es el 1.5% a lo que crece este gobierno, este estado en el gobierno de Claudia Pavlovich, a lo que crecía el gobierno anterior a niveles de 5%, y los niveles de inversión, que ya te los dije, estamos hablando de que a niveles de inversión y a niveles de crecimiento, estamos a niveles de Armando López Nogales. Hace 40 años no teníamos estos niveles ni de inversión ni de crecimiento. Y esto es el motor económico, la inversión. La verdad es que en el gobierno de López Nogales se le calificaba como un gobierno gris porque no invertía y no crecía. Estamos a esos niveles en este gobierno. Esto es lo más duro porque no se enciende el motor económico y esto es el mayor tache a este gobierno. ¿Cómo ves, Luis Armando Alcalá, esta denuncia que está haciendo el panismo y que pues son números de cuenta pública que coinciden mucho con lo que también el especialista en finanzas Mario Campa había estado documentando? Es un especialista en la materia y otros más, son documentos oficiales. Mira, primero que nada, ¿sí? Buenos días. Muchas gracias, Luis Alberto, por la oportunidad. Te saludo, Gilardo. Mira, efectivamente, es un señalamiento que muy responsablemente está haciendo Acción Nacional. Lo escuché el día de ayer, igual contestó además. En el tema de la inversión, a nosotros también nos preocupa y te voy a decir por qué, Luis Alberto. Efectivamente, el monto de inversión en obra pública
ha disminuido, pero no ha disminuido porque no se etiqueten recursos propios del Estado. Simplemente en cuestión de participaciones federales y programas que llegaban de parte del gobierno federal se han ido disminuyendo en los últimos años. El ejemplo más claro y el más grave, pues obviamente es el del Fondo Minero, que son casi 2,000 millones de pesos que hemos tenido menos, que eso pues era prácticamente se convertía en infraestructura directamente del Estado hacia los municipios, y que de alguna manera pues la federación, como lo hemos venido diciendo en los últimos meses, pues ya prácticamente en los últimos 2 años, cada vez más prácticamente abandonados por parte de la federación. Si bien el Estado, digo, ha hecho los esfuerzos y ha buscado cómo hacerle frente precisamente a las grandes necesidades, y si tú lo recuerdas, a principios de este año, finales del año pasado, perdón, para este ejercicio fiscal, nosotros los diputados inclusive autorizamos desde el Congreso un crédito de 1.300 millones de pesos precisamente para obras estratégicas que estaban iniciadas, que algunas de ellas, pues digo, la federación no iba a fondear, no tenía considerado para el presupuesto de egresos de este año. Al igual, pues digo, ya vemos lo mismo para este año que viene. La federación ya anunció su presupuesto de obras para el estado de Sonora, únicamente se considera una obra. Entonces, pues cómo queremos tener esas cantidades que teníamos antes, y de alguna manera pues no está esa participación, por así decirla, del gobierno federal hacia el estado. Y en ese sentido, Luis Alberto, pues yo creo que, mira, evidentemente siempre va a haber áreas que mejorar, sobre todo que sigan buscando. Yo la verdad, yo sí confío en la gobernadora y en el equipo de la gobernadora y el esfuerzo que han hecho con los recursos que se tienen. Que también nosotros queremos que haya más porcentaje de inversión, por supuesto que queremos que haya más porcentaje de inversión. Hay muchos temas que se tienen que seguir atacando, que se tienen que seguir mejorando, pero eso no quiere decir que en estos años la gobernadora, pues cuántos kilómetros de carretera que han invertido, cuántos kilómetros en caminos vecinales, 8 de cada 10 escuelas, si no tengo mal el dato, han tenido inversión pública por parte del Estado para mejorías en los planteles escolares. O sea, sí hay acciones, pero queremos que haya más, queremos que haya más, pero pues si no tenemos el apoyo de la federación, pues ¿cómo? Pues no. Armando, ¿y qué, por ejemplo, sobre esos 1,000 millones de pesos, esos sobregiros, que no es la primera vez que se documenta en asesores, servicios y comunicación? Mira, yo ayer pregunté ese tema, y de hecho tanto lo hemos estado cuestionando previo a la reunión con los dictámenes, estuvimos en varias reuniones, al igual el día de ayer. Lo que me contestan, digo, pues son por diferentes proyectos que se pueden estar presentando. Inclusive por ahí yo leí hace unos días una nota tuya acerca de, por ejemplo, el Héctor Espino. Creo que habían hecho un proyecto para ver qué se podían hacer con el Héctor Espino, que al final de cuentas, pues digo, creo que lo adquirió la federación. Entonces, muchas veces, precisamente, pues estratégicamente por proyectos. Pero son gastos innecesarios, digo, el Héctor Espino fue un gasto innecesario de yo 4 no millones y medio de eso, pesos. ajá. ¿Mande? Yo no te puedo juzgar eso, Elizabeth. Tendría que ver la justificación de cada una de las partidas. Evidentemente, pues si se hicieron los gastos, yo sí quiero pensar, obviamente, que hay una justificación para que a lo mejor probablemente yo sí tengo la razón, y también aquí Hidalgo, que eso es lo que estamos trabajando ahorita, precisamente esas observaciones que hacen puntualmente, que si hay algo que aclarar y que si tiene que haber alguna penalización a algún funcionario por algún motivo, debe de haberla. Tampoco no vamos a solapar que se esté haciendo mal uso. Luis Armando, permíteme, Luis Armando, tengo que despedir señal nomás de Megacable, me quedo en la plataforma del Proyecto Puente, por favor, me despido señal de Megacable, lo invito a ver en la noche al 151 de Megacable, a Juan Carlos Zúñiga, y que es en toda la plataforma del Proyecto Puente y La Voz del Pitic. Nos quedamos. Adelante. Despedimos la señal de Megacable en el 151 y 1151 HD Megacanal y La Voz del Pitic. Te invitamos a seguir con nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx, en TuneIn, Proyecto Puente Radio, Facebook y YouTube, Proyecto Puente, periodismo diferente. Adelante, me decías entonces, Luis Armando, que se aclare. Por supuesto, Luis Alberto. O sea, yo creo que ni la misma gobernador. ¿Los conocen entonces que hay un sobregiro? No. ¿Pides que se aclare? O sea, hay un señalamiento que se está haciendo, que nosotros también ahorita estamos cuestionando, estamos teniendo información. Inclusive yo ayer todavía en el tema de las asesorías me decía si que era otro, lo que está mencionando Gilardo y bueno, lo que mencionaron. Estamos pidiendo precisamente, pues obviamente la justificación en qué se gastó, el por qué se gastó. Y en ese sentido, Luis Alberto, yo creo que ni nadie del gobierno, ni la misma gobernadora van a solapar ningún uso más de recursos, que no creo que lo haya, la verdad.
Sin embargo, pues bueno, se hace un señalamiento, como se han hecho muchos, como también ahorita los escuché de los municipios, que cabe pues mencionar que es el mismo ente fiscalizador, tanto para los municipios como para el Estado. Entonces, yo creo que son temas que obviamente pues no vamos a permitir, no se pueden de permitir. La ciudadanía cada vez nos exige que seamos más transparentes, que seamos más claros, que seamos más eficientes con el uso de los recursos. Y en ese sentido, yo sí te puedo decir que el Estado, digo, desde mi punto de vista, a lo que yo he visto, obviamente, pues con los señalamientos que se han dado, ha sido muy responsable. Las auditorías, cada vez se le practican más auditorías, que creo que eso es bueno, porque eso es lo que nos demanda la gente. Hay reconocimientos por parte del gobierno federal acerca del manejo de los recursos por parte del gobierno del Estado. Entonces, si hay temas que aclarar, yo creo que nosotros también, y hay que decirlo, nosotros también lo vamos a exigir y lo estamos exigiendo, y así se lo hemos comentado a las diferentes dependencias de la Secretaría de Hacienda. Entonces, yo creo que es muy responsable el ejercicio que se dio ayer en el Congreso del Estado, y es lo que se deben estar dando. Y digo, estoy de acuerdo en que haya señalamientos y que tengan que las cosas tampoco ya no pueden pasar como antes, o sea, que donde no pasaba nada. Entonces, yo creo que en ese sentido sí se ha sido muy responsable por parte del gobierno y obviamente la gobernadora, ¿no? Gildardo, ¿quieres agregar algo más? ¿Cómo ves la defensa que hace? Yo creo que la defensa es oportuna. Yo creo que es lo correcto en los términos que yo también lo he dicho, que hay un abandono por parte del gobierno federal con el tema de los recursos públicos. Vale la pena decirlo que la gobernadora tiene ya gobernando 5 años, y este presidente, que es el que ha abandonado financieramente a los estados, particularmente del norte, sí, con el fondo minero y todo lo que indica bien Luis Armando, lo que estoy comentando, nada más que el fondo minero lo quitaron a partir de este presidente, que es el 2018, pues, ¿no? Entonces, y la gobernadora tiene gobernando a mediados del 2015. En fin, sí tienen una defensa. Yo lo que quisiera, mi estimado Luis Alberto, es que si no es en esta entrevista, que me des oportunidad la semana que entra, para platicar a fondo de los municipios, porque son una verdadera catástrofe y están peor que el gobierno del estado, con actos de corrupción bastante profunda, estos municipios emanados de Morena, y no nos da el tiempo ahorita para profundizar. Si tú me das oportunidad, lunes, martes o miércoles de la semana que entra, darnos un espacio. No sabía que traía los de los municipios, pero con mucho gusto, claro que sí. Lo que pasa es que en los municipios todavía es más catastrófico y mucho más profundo los actos de corrupción velada, y que vale la pena resaltarlos para que sí, traemos a alguien de Morena para que dé su opinión, pero claro que sí, se queda abierto el espacio. Por el gusto del mundo, Luis Alberto. Pero bueno, entonces se aclaran las dos posturas. Ahí está lo que dices tú y lo que dice Luis Armando. ¿Algo más, Luis Armando? ¿Tú ibas a decir algo más? No, al contrario, te agradezco, y yo también agrego que digo muy respetuosamente, lamentablemente se ve el reflejo especialmente también de los manejos, coincido con Gildardo en el tema de los municipios. Lamentablemente, digo, calificaciones prácticamente reprobatorias y muchos señalamientos, muchos malos manejos. Esperemos que haya oportunidad también de aclarar estos temas y que ellos pues también den los argumentos necesarios, ¿no? Con el tiempo necesario, sí, por supuesto, exacto. Escuchando a todos, como lo hacemos aquí. Gracias, buenos días. Gracias. Buenos días, que tengan ya. Hasta luego. Despedimos la cubilla. Desconéctate.